Vamos a hacer la simulación de ensamblaje en un equipo de cómputo por medio del simulador de ensamblaje de PC de Cisco. En este caso le damos a donde continuar, acá nos muestran las instrucciones y todo. Bueno, el primer paso, acá podemos ver el gabinete totalmente vacío sin las tapas de los laterales. El primer paso es instalar la fuente de poder. Acá, como nos dimos cuenta, nos selecciona en un rectángulo o nos selecciona el área donde va el componente de forma amarilla. Estas flechas son para girar el componente y introducirlo correctamente. En este caso, para la fuente de poder debemos tener en cuenta, en este caso, la rejilla. Podemos ver que acá se ve una parte más ancha y acá una parte más angosta. La parte más ancha siempre irá la parte del ventilador. Y continuaremos introduciendo la fuente de poder. A continuación aseguraremos la fuente de poder y hundiremos OK. Después de haber hecho esto, seguimos con la placa base o blackboard o placa madre. Continuamos. Acá podemos ver detenidamente los componentes, con los componentes en una imagen 360 grados. Acá nos la muestra. Con todos los componentes es igual, solo hundimos en la lupa y automáticamente el simulador nos la muestra. Bueno, en este caso vamos a continuar con la instalación de la RAM. En este caso tenemos que tener en cuenta una sola cosa, que para la instalación de la RAM ella cuenta con una cuenca en esta parte y tiene que encajar perfectamente con esta parte de la ranura. Continuamos asegurando la RAM. Tenemos una segunda tarjeta RAM. Hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Introducimos y aseguramos. Seguimos con el microprocesador o CPU. Como podemos ver, el simulador automáticamente nos selecciona de forma amarilla donde va dicho componente. Para el microprocesador tenemos que tener en cuenta unas sencillas cosas, que es en sus esquinas cuenta con unos puntos, excepto en una cuenta con un triángulo, como en este caso es esta esquina. En el socket también podemos ver que este mismo patrón se repite en esta esquina. Se encuentra también el mismo triángulo. Eso significa que los triángulos deben quedar alineados correctamente para que el microprocesador quede instalado correctamente. Aseguramos el socket, aseguramos con el gancho y continuamos aplicando la pasta térmica y poniendo el disipador de calor. A continuación aseguramos el disipador y conectamos el ventilador. Después de haber hecho esto, continuamos a la instalación de la board en el gabinete. Para la instalación de la board tenemos que tener en cuenta principalmente que ella tiene unos puertos y estos puertos tienen que quedar en la parte exterior del gabinete. En este caso sería esta cara de este lado. Entonces continuamos introduciendo la board y asegurándola correctamente. Después de haber asegurado la board, seguimos con el adaptador de tarjetas. Acá nos muestra, la primera tarjeta es una tarjeta red. La instalamos y la aseguramos. La segunda tarjeta es una tarjeta inalámbrica. Hacemos el mismo proceso, la instalamos y la aseguramos. La tercera tarjeta es una tarjeta de video o una tarjeta gráfica. Y hacemos el mismo proceso, la aseguramos. Continuamos con los discos internos. En este caso tenemos el disco duro. Acomodamos el disco duro de tal manera que estos puertos queden dentro de la CPU, es decir, queden mirando hacia adentro. Aseguramos con 2 tornillos a cada lado del disco duro para que no se mueva. Continuamos poniendo las unidades o compartimientos externos. En este caso nos dio una unidad óptica, en este caso es un DVD. Acomodamos adecuadamente, le instalamos, aseguramos, seguimos con una unidad de disquete. Actualmente los componentes de ahora no traen este compartimiento,
pero en este caso el simulador no lo muestra donde iría instalado. Bueno, después de haber hecho esto, seguimos con los cables internos de la CPU. Vamos a continuar con el cable, con este cable. Este es un cable pata. En este caso hay que tener en cuenta solo una cosa. Si vemos que en esta parte de acá se ve un hilo de un distinto color al resto, se ve acá azul, en algunos casos es negro, en otros es rojo, depende del cable. Y este siempre irá instalado acá en pin 1. Este es el referente donde tenemos que mirar. Este va instalado a la unidad de óptica o DVD. Continuamos con la instalación del cable de disquete. Con el mismo proceso que hicimos anteriormente, mirando que el cable de distinto color que en el pin 1, instalamos. Continuamos conectándolo al disquete. Para conectarlo al disquete tenemos que tener en cuenta el patrón de pines para que encaje correctamente. Continuamos con el cable SATA. Este tenemos que tener en cuenta que es una L, tiene que ir correctamente instalada. Igualmente si es la misma entrada para el disco duro y lo instalamos correctamente. Seguimos con los cables de la fuente de poder. Continuamos con este cable. Este cable normalmente es el que le da la energía al microprocesador y al ventilador. Este cable normalmente es el que le da toda la energía a la parte de la board. Este es el cable que le da energía a la unidad de DVD. Continuamos con la de disquete. Y continuamos por último con el disco duro conectándolo. Ya instalamos todos nuestros cables internos y vamos a continuar con los cables externos. En este caso, antes tendremos que poner y cerrar el gabinete con las partes laterales del gabinete y asegurarlas correctamente. Ya en este momento nuestro CPU está totalmente instalada y correctamente. Vamos a continuar poniendo el cable del monitor. Instalaremos correctamente. Vamos a instalar un teclado, un mouse, tendremos en cuenta que estos dos compartimientos ya no vienen así. Hoy en día ya el mouse y el teclado vienen con entradas USB. Este simulador es algo de los computadores más antiguos, se podría decir así. Entonces por eso vemos ese tipo de entrada. Esta es una entrada de Wi-Fi, una antena de Wi-Fi también. Y tendremos el cable de alimentación de la fuente de poder como último. Y ya totalmente se estaría instalada nuestra unidad. Nuestra CPU estaría totalmente instalada. Esto sería todo. También podremos ver que este simulador Cisco como último nos muestra un test para que nos explica dónde dan todos los compartimientos y practicar más. Y también nos da la opción de mirar cada uno de nuestros componentes. Así fue como quedó nuestra unidad. Acá nos enseña dónde va cada uno. Mire la RAM. En este caso estarían acá la RAM, estaría el disco duro, la unidad óptica, el disquete, la fuente de poder, la tarjeta gráfica y así cada uno, el procesador. Entonces le hundimos más y nos mostrará exactamente el componente. Esto sería todo.